¿Cómo están, compañeros? Es un gusto saludarlos. Espero que se encuentren bien, felicitarlos por las decisiones que están tomando respecto a las acciones en el CUNORI con relación a la reelección del señor este, que ni mencionarlo es bueno. Pero bueno, eso es lo que nos toca hacer. Cada quien juega un papel, ¿verdad? Dentro de la sociedad, cada quien juega un rol y pues hay que desempeñarlo como corresponde. Y precisamente algo de eso trata nuestra clase de hoy, porque recordemos que la sociedad es un grupo, ¿verdad? Eh, la universidad es un grupo, el CUNORI es un grupo, la carrera de Ciencias de la Comunicación es un grupo y los alumnos del noveno semestre, noveno ciclo, perdón, también son un grupo. Entonces, algo de eso tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. ¿Verdad? De cómo se organizan los grupos humanos, desde que se forman hasta que desarrollan roles, normas y redes de comunicación. Y pues comprender esto eh, es fundamental para analizar y mejorar nuestras interacciones personales en cualquier contexto grupal, ¿verdad? Sean grupos primarios como la familia o secundarios, experienciales o lo que sea, ¿verdad? Sean grupos sociales. Entonces hoy vamos a ver la estructura del grupo. Eh, ¿Qué es la estructura del grupo, verdad? Ojalá que esta computadora no me vaya a fallar y no se quede sin correr esto. Mm, yo creo que, yo creo que bien, sí, ya estamos. Bueno, entonces, cuando un grupo se forma, no todos los miembros son iguales, ¿verdad? De inmediato vemos cómo algunos se hablan más, otros tienen más influencias, otros son más tímidos, ¿verdad? Y con el tiempo estas interacciones se van estabilizando y sucede lo que pasa en todos los grupos. Se generan diferentes posiciones, se arman como grupitos, dice la gente a veces, ¿verdad? Ya se formaron grupitos y hay quienes no les gusta que se formen esos grupitos dentro de los grupos, pero es un proceso natural, ¿verdad? Cuando usted participa por primera vez en un grupo, va a buscar la compañía, por ejemplo, de quienes ya conoce, de quienes ha visto, de quienes viven en el mismo pueblo, en la misma colonia, los que se visten más o menos igual, eh, los que mira usted que están más cerca de su pensamiento y se van juntando, ¿verdad? Porque es donde sienten un poco más confianza. Y a veces se cambian de grupo, ¿verdad? A veces usted se junta con unas personas de que, si bien son del mismo pueblo, pero resultó que es muy creída esta persona, o es muy bullanguera, o es muy haragana, o muy aprovechada, o este grupo es muy huevón, o este grupo solo alegar es, y entonces busca a otros donde ubicarse, ¿verdad? Se forman grupitos, es lo normal, ¿verdad? Surgen diferencias y esos grupitos van adoptando posiciones dentro
dentro del grupo, ¿verdad? Hay quienes quieren de que las cosas se hagan rápido para poderse ir a la casa, otros prefieren que se expliquen más las cosas y en fin, van tomando posiciones dentro del grupo. Y estos grupos pues se comunican con otros grupos, ¿verdad? ¿Cómo se comunican esos grupos? A esto se le llama estructura de grupo, ¿verdad? Las relaciones que se arman entre los diferentes posiciones, ¿verdad? Que se van formando dentro del grupo y cómo se diferencian, ¿verdad? Cómo se comunican. En realidad, la estructura del grupo es el esqueleto que organiza la vida social del grupo. Y eso es lo que se analiza, ¿verdad? Es cuando hablamos de estructura de grupos, estamos hablando de cómo los diferentes grupos que se forman se comunican, se relacionan entre sí, ¿verdad? Cada posición en un grupo conlleva dos conceptos claves, ¿verdad? El rol y el estatus. El rol social o solo rol, o el estatus social o solo estatus, ¿verdad? Eh, el rol es un conjunto de conductas asociadas a una posición en el grupo. Es decir, cada quien juega un rol, un papel, le dicen también, ¿verdad? ¿Qué papel juega usted dentro del grupo? Eh, Mientras que el estatus o el estatus social es la evaluación de la posición en términos de prestigio, valor o importancia. Es decir, usted tiene un estatus dentro del grupo y ese estatus es producto de la evaluación en términos de prestigio, valor o importancia que hace el resto del grupo. El resto del grupo le da el estatus social y usted juega un rol social en todos los grupos, incluso digamos en los familiares. Seguramente ustedes tienen el estatus de hijo y juegan un rol de hijo que es hacer caso, eh, de ayudar en la casa, qué sé yo, todo lo que hacen los hijos en las casas, ¿verdad? Y hay quienes juegan diferentes roles. Por ejemplo, aquellas familias donde hay muchos miembros, son muy grandes las familias y viven todos en una misma casa. Viven los abuelos, viven los papás, los hijos, ya se casaron los hijos y llevaron a la esposa, o las hijas llevaron al esposo, y hay más hermanos, y hay más hijos, nietos, digamos, ¿verdad? Entonces, hay quien juega el papel de hijo o de hija, de esposo y de esposa, de papá o de mamá, de hermano, de hermana, de tía, de sobrina. Es decir, está jugando un montón de roles porque representa diferentes estatus, dependiendo de con quién se relaciona, ¿verdad? En los grupos formales, por supuesto, las cosas son más simples. Usted tiene un estatus y tiene que jugar un rol que ya está dicho por, digamos, una autoridad externa, ¿verdad? Entonces, el rol social son las conductas que tiene que llevarse dentro del grupo asociadas al estatus que ocupa. Si usted tiene el estatus de coordinador o de líder dentro del grupo, su rol será de llevar a bien al grupo hacia el final, ¿verdad? En el CUNORI, por ejemplo, el estatus más alto que hay es el del director. Y el rol que juega él es el de dirigir los destinos del centro universitario y administrar, qué sé yo, ¿verdad? Yo tendré un estatus de profesor y mi rol es enseñar. Ustedes tienen un estatus de alumno y su rol es aprender y hacer actividades y tomar la universidad, etcétera, ¿verdad? Pues bien, entonces está claro, ¿verdad? La diferencia, el estatus es la posición, el rol es el comportamiento. Espero que quede claro. Si no está claro, alguna duda, ya saben cómo comunicarse conmigo. Bien, hay diferentes roles, tipos de roles dentro del grupo.
Está el rol esperado, el rol percibido y el rol representado. Vea usted. Eh, el rol esperado es la expectativa que tiene el grupo de las cosas que usted va a hacer, ¿verdad? Usted, digamos, es el líder y entonces la demás gente dice, bueno, como es el líder, yo espero que él haga esto, esto y esto. Ese es el rol esperado, ¿verdad? La expectativa que tiene el grupo del individuo. Eh, el rol percibido es como el individuo interpreta su deber, cómo él cree, qué cosas cree él que tiene que hacer, que no siempre van a coincidir con lo que la gente espera, ¿verdad? Es como él percibe el papel que él tiene que jugar dentro del grupo, no como la gente, no lo que la gente espera, sino que lo que él cree que tiene que jugar. Y el rol representado es la conducta real, lo que realmente llega a ser, ¿verdad? Que no siempre es, no siempre coincide con lo que usted creía que tenía que hacer, ni va a coincidir a veces con lo que la gente espera que usted haga. Ahí donde surge algún conflicto, ¿verdad? Porque hay discrepancias entre estos tres roles. El grupo espera que un líder autoritario, por ejemplo, ¿verdad? La sociedad espera a alguien que llegue con mano dura, pero la persona percibe que debe ser unificador, que debe ser un facilitador. Ese es el rol percibido. Pero su comportamiento representado será una mezcla de las dos cosas anteriores que puede causar muchas veces confusión, ¿verdad? Entonces, tres tipos de roles: esperado, percibido y representado. Esperado, lo que los demás esperan que usted haga. Percibido, lo que usted cree que tiene que hacer. Y representado, el que verdaderamente desempeñó o desempeña, ¿verdad? Además de los roles y de los estatus que se establecen dentro de los grupos, también se establecen normas, reglas generales, ¿verdad? Que tienen que ser de obediencia generalizada. No son, las reglas no son para una posición específica, sino que para todos en su grupo definen el comportamiento apropiado e inapropiado, ¿verdad? Ayudando a crear orden y previsibilidad, es decir, que yo pueda adelantarme a los hechos, ¿verdad? Eso solo se logra si hay un orden. Las normas, las reglas pueden ser explícitas, como que haya un reglamento, ¿verdad? Así como el de la foto, normas de convivencia, dice, ¿verdad? Respetar el turno, llegar a tiempo, escuchar activamente, etcétera, ¿verdad? Pueden ser explícitas, están ahí puestas, todo el mundo las conoce, o pueden de ser implícitas, como la manera de saludarse, ¿verdad? La manera informal de saludarse. Aquí todo el mundo se saluda de besito, aquí nadie se saluda de besito, todo el mundo se estrecha las manos, o de lejito solo se mueve las manos para saludarse. Son normas implícitas, ¿verdad? Que todo el mundo debería de conocer, ¿verdad? Eh, entonces las normas son reglas generales de conducta aplicadas a todos o a casi todos los miembros del grupo, porque como somos humanos, siempre hay quien se aprovecha y se sale del rol, ¿verdad? Se sale de lo que tiene que hacer. Y si ocupa un estatus importante, algunas veces les es perdonado, ¿verdad? Entonces, el propósito de las reglas es controlar la conducta, eh, conductas importantes para el grupo. Eh, por lo general se forman por la mayoría, cuando la mayoría está de acuerdo, es decir, el 50% más uno, y definen lo que está bien y lo que está mal dentro del grupo, ¿verdad? Y tenemos que acogernos a ellas o salirnos del grupo. No todos
nos conformamos con las normas de la misma forma. Siempre hay gente que está inconforme. Las personas más inteligentes, oiga usted, tienden a ser menos conformistas. Quien es muy inteligente no se conforma con poco. Cuando una situación es ambigua, como el experimento de la luz cinética, tenemos que confiar más en el juicio de los demás, aumentando la conformidad, ¿verdad? Cuando no es una relación, una situación ambigua que no sabemos para dónde agarrar, a quién apoyar, porque no nos tenemos claro qué es lo que está pasando. Entonces confiamos en el juicio de los demás y lo que diga la mayoría, yo me sumo, ¿verdad? Esto aumenta la conformidad dentro del grupo. Y estos factores influyen en nuestra tendencia a seguir o no las reglas del grupo. ¿Las seguimos o no las seguimos, verdad? Eh, a mayor inteligencia, menos conformidad, ¿verdad? A partir de los 12 años, la conformidad aumenta. En cuanto al sexo, se cree que las mujeres tienden a ser más conformistas, pero eso se pone de duda ahora. Ya no hay tanta diferencia. Los nuevos estudios han revelado que no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y factores de estímulo que a mayor ambigüedad del estímulo, mayor conformidad. Si yo no entiendo muy bien las cosas, pues me hago el loco, ¿verdad? Y la conformidad del grupo aumenta, que no siempre es eh, lo más beneficioso para el grupo, que haya mucha conformidad. Pero bien, eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Eh, el contexto importa mucho, el contexto en el que se encuentra el grupo. El tamaño del grupo influye. Oiga usted, la conformidad aumenta con el tamaño hasta llegar a unos 4 miembros y luego se estabiliza. Es muy probable que entre un grupo pequeño haya más conformidad y la gente y las cosas se estabilizan hasta llegar a 4, ¿verdad? Si la mayoría es unánime en su posición, en su opinión, es decir, si la mayoría opina lo mismo, es mucho más probable que nos conformemos, que sea más fácil, ¿verdad? Pero las presiones internas, como una necesidad de pertenencia o el historial de éxito del grupo, también juegan un papel crucial en nuestra decisión de aceptar o no las normas, ¿verdad? El tamaño del grupo es fundamental, ¿verdad? Un grupo muy grande se vuelve inmanejable. Eh, y bien, existen presiones de grupo y la pertenencia de que yo siento que pertenezco a este grupo y entonces quiero lo mejor para él, pero lo mejor para él es lo que yo creo que es. No siempre coincide con lo que verdaderamente es, ¿verdad? La conformidad, como decíamos, tiene dos caras. Eh, por un lado, es necesaria para que el grupo se una y funcione. Un grupo que no se une cuesta que funcione. Un grupo unido, como que está muy aceitadito, ¿verdad? Con mucho aceite, camina fácil. Pero una conformidad excesiva puede llevar al pensamiento grupal que se llama, donde el deseo de armonía anula la evaluación crítica de alternativas. Entonces lleva a decisiones que no son a veces las mejores. Si todos estamos de acuerdo y a veces nos da miedo no estar de acuerdo porque eso rompería la armonía que hay en el grupo. Entonces se corre peligro, ¿verdad? El quedarnos callados solo para no romper la armonía puede llevar al grupo a cuestiones graves, desastrosas. Además, es importante distinguir si realmente aceptamos la norma o solo aparentamos hacerlo para evitar conflicto.
¿verdad? Mejor me quedo callado para que no haya bulla. Eso es peligroso al final de cuentas, ¿verdad? Pero mucha gente lo hace en aras de que el grupo camine bien, que no haya problemas dentro del grupo. ¿Me explico? Espero que sí. Eh, la comunicación no fluye al azar dentro de los grupos, sino que sigue ciertos patrones que llamamos redes de comunicación. El grupo tiene redes de comunicación. Algunas son formales, es decir, diseñadas por la organización como un organigrama, digamos, como una empresa, como esta imagen que tenemos aquí a la izquierda, ¿verdad? Que es un organigrama bien hecho, tiene sus líneas de comunicación muy bien marcadas y sus líneas jerárquicas, pero otras son informales, son redes informales que surgen espontáneamente de las relaciones que se van armando entre las personas, con chismes o con las amistades o qué sé yo, ¿verdad? Y se forman así como, digamos, esta otra imagen que ahí te parece una red de telarañas donde todo el mundo se comunica con todos. En la otra no, ¿verdad? El conserje no se puede comunicar con el presidente de la compañía, sino que tiene que seguir ciertos pasos para llegar. En esta no, ¿verdad? En esta la comunicación fluye casi que de manera natural. Entonces, la red que predomine en el grupo en que estamos, si es una red formal o una red informal, va a influir directamente en qué tan rápido fluye la información y cómo se sienten los miembros de cada grupo. En una red informal la información corre lenta. Si alguien que está en el equipo de aquí hasta abajo, equipo AD, quiere mandarle un mensaje al presidente o CEO, y tarda mucho, ¿verdad? Tarda mucho. Aquí no, aquí la comunicación suele ser mucho más directa, ¿verdad? Entonces, según el modelo de redes de comunicación que tenga nuestro grupo, así va a fluir la información y así se van a sentir también sus miembros, ¿verdad? Un miembro en una red informal se siente más en confianza que alguien que tiene que llevar una formalidad para llevar un simple mensaje, ¿verdad? Espero que les esté quedando claro a ustedes. Si no, pues ya saben cómo comunicarse conmigo. Ahorita que están ahí tomando la U, de repente se van a la clase y miran juntos la clase. Ven, han habido experimentos clásicos como los que realizó Levitt, que nos enseñan que no todas las redes son iguales de afectivas. Hay redes centralizadas, como la de la rueda o la de la cadena, que le llaman, que son muy rápidas para tareas simples, donde la información debe ser procesada por una persona, pero las personas en el centro del grupo, las personas que reciben toda esa información, se satura y la satisfacción entonces baja. Las redes descentralizadas, como el círculo, son más lentas, pero más simples. Son más lentas, perdón, son más lentas para lo simple, pero brillan en talleras complejas donde se requiere colaboración, ¿verdad? Sus miembros reportan mucha mayor satisfacción eh, en unas redes descentralizadas que en unas redes eh, centralizadas. Eh, en las redes descentralizadas, la distribución suele ser más equitativa de la información, ¿verdad? La distribución de la información. eh, las redes descentralizadas son más aptas para tareas complejas, pero propician menos surgimiento de líderes. Vea usted eso. Eh, no fomenta, no a- a- alienta a sus miembros a que surgen nuevos líderes, ¿verdad? Pero sí hay una mayor satisfacción
dentro de los miembros, ¿verdad? Mientras que una posesión centralizada es más eficiente para tareas simples y favorece el surgimiento de líderes, pero es menos satisfactoria, ¿verdad? Hay de todo, hay de todo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué las redes centralizadas pueden fallar en tareas complejas? Eh, Hay dos razones clave. Primero es independencia y segundo es saturación. La independencia, como todos sabemos, es la libertad de acción, ¿verdad? ¿Qué tanta libertad de acción hay en el grupo? En redes descentralizadas, los miembros tienen más independencia y por lo tanto están más satisfechos, llevan las cosas a su ritmo, ¿verdad? La comunican cuando creen que es necesario, ¿verdad? En cambio, en una red centralizada, el miembro central puede sufrir saturación porque le cae mucho de repente, ¿verdad? Eh, eh, la saturación es una sobrecarga de información que sobrepasa su capacidad y el momento en que truena, ya no se puede, está saturado, se dice, ¿verdad? Lo que hace que el grupo sea más lento y que sea propenso a errores, así como el cuate que está ahí, ¿verdad? Que le llega de todo y al final ya no da más, está saturado, ¿verdad? Entonces, independencia es el grado de libertad que tiene un miembro para trabajar. A mayor independencia, más contento, ¿verdad? Y la saturación es la sobrecarga de información que sufre la posición central en redes centralizadas. Y el efecto es que la saturación reduce la eficiencia y la satisfacción en el grupo, ¿verdad? Suena muy lógico, ¿verdad? Y son cosas que ustedes pueden ir viendo en los grupos en los que están, ¿verdad? Tantos grupos primarios como secundarios, formales o informales. Se da en todos, ¿verdad? Eh, los grupos también tienen metas, ¿verdad? Eh, Existen, de hecho, los grupos existen para lograr algo. Entonces es crucial distinguir entre la meta, que es el fin último que se desea alcanzar, y las tareas, que son los pasos concretos para llegar a la meta. La meta da la dirección, mientras que las tareas organizan el trabajo. Si la meta no es clara o las tareas no están bien definidas, el grupo va a tener dificultades para funcionar. Eh, Meta, dijimos, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? El estado final deseado por la mayoría de los miembros, ¿verdad? Es alcanzar lo que nos propusimos, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo nos propusimos recaudar 50,000 quetzales para familias necesitadas, las tareas van a ser las rifas que hagamos, los concursos, todo el trabajo que hagamos para realizar esa mierda. Bien, entonces hay diferentes tipos de tareas en los grupos eh, que se enfrentan y que determinan cómo se va a comportar. Los teóricos han identificado tres tipos de tarea. La primera es la tarea aditiva. Aditiva viene de adicionar, de sumar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si el grupo tiene la tarea de juntar piedras para hacer una barrera y que el río no se salga de su cauce, eso significa que entre más personas haya en el grupo, va a haber mejor producción, va a haber más gente que acarree piedras. Entonces aquí las tareas van a determinar si es mucha gente, la tarea se va a facilitar en el tipo de tareas aditivas. En las tareas conjuntivas viene de conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, como una caminata grupal. Digamos, bueno, vamos a hacer una carrera, una caminata por grupos que suba al volcán de Ipala. Y al grupo que suba de primero
completo, gana. Entonces el grupo va a caminar al ritmo del que camina más despacio, ¿verdad? Porque todos tienen que llegar juntos, no sirve que lleguen, de un grupo de cinco no sirve que lleguen cuatro, tienen que llegar los cinco. Entonces el que va a marcar el paso es el que camina más lento, ¿verdad? Finalmente están las tareas disyuntivas, como por ejemplo resolver algún problema. Eh, si el problema, por ejemplo, es matemático, con uno que sepa la respuesta, el grupo ya estuvo, ya la hizo, ¿verdad? Si de repente necesitan realizar una raíz cuadrada o resolver una ecuación y hay nadie del grupo sabe, todos son periodistas, nadie sabe matemáticas, ¿verdad? Son comunicadores. Con uno que sepa, ya pasó, ¿verdad? Pasa de todo el grupo, ¿verdad? Entonces, dependiendo del grupo, ¿verdad? Así va a ser. Entonces, el comportamiento que tenga. Según la tarea, así va a ser el comportamiento que tenga, ¿verdad? Si es fabricar algo, pues el desempeño aumenta con el tamaño. Si todos los socios, todos los miembros del grupo deben de completar su parte para que la tarea está hecha, entonces es una tarea conjuntiva, ¿verdad? Como subir la montaña o subir un volcán. Y si el miembro puede completar la tarea por todos, entonces ahí está, es una tarea disyuntiva y todo el mundo se raya, ¿verdad? Diferentes tareas. Eh, bueno, ahora vamos a hablar de los grupos experienciales. Hemos hablado de grupos orientados a tareas, casi todo, ¿verdad? Pero existe otro grupo que son los orientados a experiencias experienciales. Aquí el propósito no es producir algo, no es hacer algo, no es alcanzar una meta como tal, el grupo, sino que la experiencia grupal en sí misma es el medio y el fin del grupo. Los participantes buscan aprendizaje personal, conocimiento o terapia, ¿verdad? Y entonces existen diferentes grupos, como los grupos de aprendizaje, como por ejemplo los que se juntan para estudiar, para aprender, los grupos terapéuticos, que son los que buscan solucionar algún problema terapéutico, ¿verdad? Como neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos. Y los expresivos que les dan un toque, que cada uno con un enfoque distinto, ¿verdad? Los expresivos pues nos enseñan a expresar. Aquí tienen en la, en la diapositiva cada uno de los grupos, ¿verdad? Los expresivos quieren lograr una mayor expresividad emocional. Para personas que tienen algún tipo de problemas, ¿verdad? Existen estos grupos que, que a pesar de que son diferentes, comparten procesos comunes, eh, se parecen mucho, ¿verdad? Se caracterizan por crear un ambiente en donde se fomenta la expresión emocional, donde la gente pueda hablar de sus emociones, de lo que siente, de lo que quiere, de lo que no quiere, ¿verdad? Eh, Se genera entonces un sentido de pertenencia a los grupos. La gente que va a estos grupos se siente parte de él, y le gusta ser parte de él porque le ve la utilidad inmediata, ¿verdad? Y además en estos grupos se anima a la gente a revelar información personal, ¿verdad? Autorrevelación, y porque eso los va a unir, ¿verdad? A probar nuevas formas de actuar, a compararse con los demás y crucialmente a compartir la función de liderazgo con el de facilitador, ¿verdad? Estos procesos son los que facilitan el cambio personal, ¿verdad? Eh, Ahí tienen ustedes algunas eh, cosas que los facilitan, ¿verdad? La expresividad emocional, la sentimientos de pertenencia, autorrevelación, comportamientos nuevos, nuevas comparaciones interpersonales. La gente muchas veces necesita no sentirse sola,
sentir que hay gente más, que hay más gente como ellos, que sienten lo mismo que ellos, ¿verdad? Entonces, surgen estos grupos. ¿Son efectivos los grupos estos? Eh, Difícil de decir, ¿verdad? Eh, no siempre eh, muestran dificultades para ser evaluados los grupos estos. Eh, no se encuentran, es difícil comparar un grupo con otro, aunque tienen cosas similares, tienen muchas cosas diferentes. Entonces la comparación se vuelve, para evaluar se vuelve difícil. Las metas de estos grupos no siempre son precisas, a veces son más subjetivas, ¿verdad? Son más abstractas. Eh, Eso dificulta medir los efectos. Eh, Falta de grupos de control comparables, eh, pero sí ocurren cambios mesurables. La gente siente el cambio. El problema es que muchas veces, a veces la mayoría tienden a desaparecer después de algún tiempo o después de que la gente pues, decidió ya no seguir, ¿verdad? Eh, y bien, pues es difícil de evaluarlos, ¿verdad? Vaya casi para finalizar. Miremos un repasito de lo que hemos visto, ¿verdad? Lo que es la estructura del grupo, que se compone con roles, estatus y normas, es decir, reglas, ¿verdad? La comunicación sigue redes que pueden ser centralizadas o descentralizadas, dependiendo del grupo, con ventajas diferentes según la tarea. Para unas cosas es mejor una red centralizada, para otras cosas es mejor una red descentralizada. Y finalmente, los grupos experienciales que ofrecen una vía distinta para el desarrollo personal. Estos elementos son verdaderamente herramientas analíticas que nos van a ayudar a comprender mejor la dinámica de cualquier grupo al que pertenezcamos, cualquiera sea primario o secundario, ¿verdad? Sea nuestro grupo familiar, nuestro grupo de estudio. Y ya para concluir, ¿verdad? La estructura del grupo es mucho más que una simple organigrama, un simple red de comunicaciones, ¿verdad? Es un entramado vivo usted de roles, es de estatus, de normas y de patrones de comunicación. Si nosotros logramos entender estos conceptos, no solo nos convertimos en observadores más agudos, sino participantes más conscientes y capaces de contribuir positivamente al logro que el grupo se haya puesto como meta o al bienestar de los miembros del grupo, ¿verdad? La comunicación es el vehículo fundamental que da vida a esta estructura de grupo. Sin comunicación no hay estructura de grupo y no hay grupo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No me la pueden hacer aquí, pero la pueden apuntar y hacérmela llegar, ya sea por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Eh, Hasta aquí llegamos, jóvenes. Muchas gracias por su participación, por estar aquí y espero verlos pronto. Siempre las recomendaciones del caso, prudencia, cuidado y sobre todo mucho compromiso social. Hasta luego, yo me quedo aquí tratando de salir y cerrar esta sesión.